Buenas noches. En este momento, pues, primeramente dándole gracias al Padre, eh, a Jesucristo, por darlo todo por mí en la cruz, y a una persona muy especial, muy tierna, una persona dulce, una persona que es mi consejero, mi maestro, el que me fortalece, el que me da la sabiduría y con quien cuento para esta gran tarea encomendada por el Padre, que es predicar su palabra y es enseñar a su iglesia, instruir al cuerpo de Cristo. En esta noche quiero compartirte un mensaje al cual le he titulado ¿A qué reino perteneces? Y vamos a estudiar la palabra o el versículo base que vamos a usar para esta enseñanza. Lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. En esta historia vamos a ver reflejado un cuadro de dos mujeres. Estas dos mujeres representan dos tipos de iglesias, representan dos tipos de líderes y también representa una al reino de Dios y el otra al reino de este mundo o al reino de la añadidura. Vamos a leer en Lucas 10:38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta historia que acabamos de leer es una historia conocida por nosotros los cristianos. Y hoy vamos a aprender de ella un cuadro de dos mujeres que amaban al Señor. María amaba al Señor. Marta amaba al Señor. Marta le dio la bienvenida al Señor, le abrió las puertas de su casa. Y María le dio también la bienvenida al Señor Jesús y le abrió las puertas de su casa. Marta le abrió su corazón al Señor Jesús y María también le abrió su corazón al Señor Jesús. Las dos mujeres, tanto Marta como María, estuvieron dispuestas a servir al Señor. Una en la cocina, preparando los alimentos físicos. El reino, si nosotros leemos en Mateo, el contexto de Mateo 6:33, señala la Escritura que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino que es paz, gozo en el Espíritu. O sea, Marta estaba atendiendo al Señor, estaba preparándole los alimentos, pero Marta estaba pendiente, era del alimento físico, estaba pendiente de lo que tiene que ver con el reino de este mundo, que es comida y bebida. Ella estaba atendiendo al Señor, estaba sirviéndole al Señor, pero ella le estaba sirviendo era en los alimentos y lo que satisface, o sea, es lo físico. Si nosotros miramos cuando Jesús fue tentado en Mateo 4, nosotros vemos que Jesús tenía hambre y él estaba en ayuno, y el ayuno que él estaba haciendo era de 40 días.
O sea que si él no comía ese día, él podía morir. Pero Jesús le dio prioridad a lo espiritual. Él no optó por lo que satisfacía, o sea, la parte física. Él dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús le dio prioridad en ese momento de necesidad a lo espiritual. Él le dio prioridad a lo de arriba. Él le dio prioridad a la voluntad del Padre. Entonces, Marta servía al Señor, pero ella servía en lo que tenía que ver con la comida y la bebida, que eso no tiene que ver con el reino de Dios, sino con el reino de este mundo o el reino de la añadidura. Pero miramos que cómo le servía María. María estaba sirviendo a sus pies. María estaba dándole prioridad a lo espiritual. Ella le daba la prioridad a lo de arriba, a la voluntad del Padre. Si nosotros miramos, después de esto dice que María estaba sentada, que Marta tenía una hermana y María estaba sentada a los pies del Señor. Esa debe ser nuestra manera de servir al Señor, a los pies. Y sentarse a los pies del Señor Jesús nos habla de la oración, nos habla de comunión, nos habla de humillación y de adoración. María estaba sirviendo al Señor, pero estaba sirviéndole a sus pies. Este debe ser el orden de servir a Dios: humillarse a sus pies ante su presencia, en oración, en comunión, en adoración humillada. María disfrutaba de la presencia del Señor. Cuando nosotros somos espirituales, nosotros disfrutamos de la presencia del Señor. Nosotros nos deleitamos con Jesús. Nosotros nos maravillamos, nos sentimos maravillados escuchando hablar a Jesús. Entonces miramos que la prioridad del reino de los cielos es la oración. El Señor dice en su palabra que nosotros debemos orar en todo tiempo. El Señor le agrada estar en comunión con nosotros. A Dios le encanta comunicarse con nosotros, su creación favorita. Dios siempre está buscando la manera de comunicarse. De hecho, cuando el pueblo de Israel falló, Él le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo, y Moisés sacaba el tabernáculo a las afueras del campamento, y cuando Moisés se dirigía al tabernáculo, a la tienda de reunión, o sea, la presencia de Dios bajaba. O sea, a Dios le agrada que nosotros estemos en comunión con Él, porque comunión es en comunicación, es en una relación, es tener intimidad con Él, es buscar su rostro, es buscar verlo cara a cara, es que nosotros disfrutemos de su presencia, es que nosotros nos deleitemos con la presencia de Él, es que nosotros disfrutemos de ese tiempo con Él. Miren, nosotros no podemos hablarle a otro si nosotros no estamos en comunión con el Señor, si nosotros no buscamos el rostro del Señor, si nosotros no estamos humillados delante de Él, si nosotros no estamos postrados delante de Él, porque para eso fuimos creados, para estar postrados delante del Señor, para estar adorándolo, para estar deleitándonos con Él, para estar en su presencia. O sea, en su presencia lo conseguimos todo, su presencia nos llena, su presencia nos da gozo, su presencia nos da reposo, y nos damos cuenta que esa era la prioridad de María. La prioridad de María era estar a los pies de Jesús. La prioridad de Marta era estar de pie. Marta siempre estuvo de pie. Y si nosotros nos damos cuenta, o sea, no solamente en este capítulo mencionamos la actitud de Marta y la actitud de María, o el comportamiento de Marta y el comportamiento de María, porque si nosotros miramos en Juan 11, 30, 31, que ocurrió la muerte de Lázaro,
vemos que cuando Jesús estaba cerca de la aldea de Betania, Marta corrió a encontrarse con Jesús. Y Marta le dijo simplemente, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, Marta lo esperó de pie. Y una vez que le dice eso, sale corriendo y va a buscar a María. Y dice, la escritura es tremendo porque dice que Marta va y llama a María. Y cuando la llama, dice que María corre a encontrarse con Jesús y dice que María encontró al Maestro, a Jesús, en el mismo lugar donde se había encontrado con Marta. O sea, Marta no logra que Jesús se mueva. O sea, nosotros cuando andamos pendiente de lo natural, pendiente del alimento físico, cuando nuestra prioridad no es lo espiritual, nosotros nos podemos estar con la actitud de Marta. O sea, Marta simplemente lo esperó de pie. Y señala la escritura que cuando María se encuentra con Jesús, se postra. No hay en ningún lugar de la escritura donde no hable que Marta estuvo en una postura distinta. Ella siempre en las tres partes que la menciona la escritura, ella siempre estuvo a sus pies. Cuando fue a su casa, estuvo a sus pies. Cuando le fue a encontrarse con Jesús para pedirle que resucitara a su hermano, exactamente las mismas palabras que dice Marta las dice María. Ella dice, Maestro, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ¿en qué nos damos cuenta nosotros ahí? La diferencia, que Marta lo espera de pie, María lo espera, se tira a sus pies, ¿sí? ¿Y quién logra moverlo, hacer el milagro? ¿Quién logra que Jesús temblara en su espíritu? ¿Quién logra decir dónde lo han puesto? Y llorar, ¿quién lo hizo llorar? O sea, la actitud de Marta, de María. Entonces, nosotros cuando somos siervos Marta, cuando somos iglesia Marta, cuando somos ministros Marta, o sea, en lo físico no vamos a lograr mover a Jesús. María logró de rodillas que se diera uno de los mayores milagros que hay en la escritura, que es el milagro de la resurrección. María también, no solamente con esa actitud de estar a los pies del Señor, logró deleitarse con Él, maravillarse con Él, sino que María también oía a Jesús. La prioridad de María era escuchar su palabra y la comunión con Jesús. Hoy se ha perdido a nivel ministerial y liderazgo de la iglesia la comunión con Dios y el estudio de su palabra. Nos damos cuenta que cuando nosotros no tenemos comunión con el Señor, cuando no nos deleitamos con el Señor, hacemos oraciones sin sentido. Las oraciones que salen de nuestro corazón son oraciones sin propósito. Estamos siempre pidiendo lo de acá abajo, lo de la añadidura. Estamos pidiendo siempre el calzado, estamos pidiendo siempre la comida, estamos pidiendo el vestido, todo lo de abajo. Pedimos tres cosas cuando somos del reino de este mundo o del reino de la añadidura. Siempre pedimos tres cosas: plata, comida, ropa y calzado. Si nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta que los hombres de la Biblia no pidieron estas cosas. Salomón pidió sabiduría. Todo hijo de Dios entendido en la palabra debe pedir sabiduría. Y a nivel de pronto ministerial, oír la palabra de Dios a nivel ministerial o pastoral y de liderazgo debe ser la clave, el secreto o el éxito de un ministerio o de un ministro fructífero, productivo para el reino de los cielos, que quiere traer cambios genuinos y verdaderos y transformación en todas las esferas de una ciudad o una nación. La clave es la oración y la palabra. Ese
debe ser nuestra prioridad por encima de estar en una oficina atendiendo consejería, porque ¿cómo le hablo a una persona? ¿Cómo le hablo a una persona de Dios si no he hablado con Dios, si no tengo comunión con el Señor? ¿Cuál es el cuadro de Marta? Es la tendencia de la iglesia de dejar a un lado la presencia del Señor Jesucristo y dejar a un lado el oír su palabra. Lucas 10:40, analizando a Marta, nos dedicamos a muchas cosas. Las muchas cosas traen preocupación. Marta tenía muchas actividades, eventos, muchos quehaceres. No tenía tiempo para el Señor Jesús, ni tiempo para hablar con Él. Muchas veces nosotros, como siervos de Dios, como iglesia de Jesucristo, como ministros de Jesucristo, no tenemos tiempo para el Señor. No tenemos tiempo para hablar con Él. No tenemos tiempo para escuchar su voz. No tenemos tiempo para leer su palabra. No tenemos tiempo para intimidar con Él, para relacionarnos con Él. No tenemos tiempo para la adoración. No tenemos tiempo para buscar su rostro. Entonces la oración de Marta, Señor, o sea, Marta dice Señor, o sea, reconoció el señorío de Jesucristo. Muchas veces nosotros podemos decirle Señor, pero con nuestra actitud no lo estamos reconociendo como el Señor. Seguimos haciendo nuestra propia voluntad, seguimos agradando las obras de la carne, seguimos haciendo cosas que le desagradan al Señor y contritamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque no es el Señor de nuestra vida. No estamos dispuestos a hacer su voluntad, no estamos dispuestos a dejar que sean los planes de Él. Y no anteponemos los planes de nosotros por los de Jesús. Para nosotros no son más importantes los pensamientos de Jesús, sino nuestros propios pensamientos, nuestros propios planes, nuestras propias decisiones sin tener en cuenta al Señor. Entonces, de pronto, ¿qué dice María? Usted no está viendo. O sea, muchas veces nosotros nos dirigimos al Señor de pie. Y de pie, cuando nosotros nos dirigimos al Señor de pie, es con irrespeto. O sea, le está diciendo al Señor, no está viendo lo que está pasando en esa casa. Y muchas veces nosotros somos irrespetuosos cuando nos dirigimos al Señor. Le estamos diciendo, Señor, a ti no te importa cómo estoy. Mira, Señor, tú no me contestas la oración. Mira, Señor, a ti no te preocupa que yo esté cansada, que esté cargada, que no. Y mira lo que ella dice, no, mi hermana, dile a mi hermana que me ayude. Muchas veces no solamente somos irrespetuosos con nuestra oración o la manera como nosotros nos dirigimos al Señor, sino que también somos irrespetuosos en la manera de que le damos órdenes al Señor. Ahí Marta le estaba dando órdenes al Señor. Entonces, si nosotros somos irrespetuosos, si nosotros nos preocupamos por las cosas de este mundo, si nosotros nos preocupamos por la comida, si nosotros estamos afanados, si nosotros estamos preocupados, si nosotros estamos atribulados, si nosotros estamos haciendo nuestra voluntad, si nosotros le damos órdenes al Señor de qué es lo que tiene que hacer, que me tiene que dar lo que yo estoy pidiendo. Si nosotros estamos dirigiéndonos al Señor de pie, o sea, de manera irrespetuosa, entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos del reino de la añadidura. Nosotros estamos más preocupados por lo de este mundo. Nosotros estamos más preocupados por lo de acá abajo. Cuando el Señor dijo que el reino de los cielos no es de este mundo, que el reino de los cielos no es de acá abajo, que es de arriba. El reino de los cielos no es para satisfacer mis necesidades físicas. El reino de Dios es para satisfacer mi necesidad espiritual. Tiene que ver con lo espiritual. Y si yo busco, le doy prioridad como María a lo espiritual, o sea, lo demás va a venir por añadidura. O sea, lo espiritual va a traer lo que va a satisfacer mis necesidades físicas. Nosotros muchas veces estamos regañando al Señor. Señor, no ves dile a mi hermana que me ayude. Dile a mi hermana que me ayude.
Es como si nosotros le dijéramos, Señor, tú eres injusto, Señor. A ti no te preocupa lo que me está pasando. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos cómo nos estamos dirigiendo al Señor. Marta comete un error y es el mismo error que estamos cometiendo los hijos de Dios. Estamos cometiendo los ministros, los líderes de este siglo XXI. ¿Cuál es el error que estamos cometiendo? Cambiamos el orden de prioridad. Marta estaba preocupada, turbada, y nos damos cuenta que cuando Jesús se dirige a Marta, le dice Marta, Marta. Yo creo que cuando nosotros nos dicen 2 veces el nombre, es porque nos van a llamar la atención, es porque las cosas no andan bien, es porque el Señor no estaba disgustado con la actitud de Marta. Y muchas veces nosotros logramos con nuestra actitud que el Señor esté disgustado, que el Señor se enoje y que el Espíritu Santo se contrite. ¿Por qué? Porque nosotros, mire lo que el Señor le dice. Te voy a decir algo urgente, algo importante. O sea, Marta lo único que logra con darle comida física al maestro, con estar de pie delante del maestro, con ser irrespetuosa delante del maestro, con darle órdenes a Jesús, con decirle que no le importaba, con decirle qué es lo que tenía que hacer, como muchas veces nosotros se lo decimos al Señor. Lo que se gana es un regaño. Y nosotros, si estamos con esa misma actitud, lo que nos podemos ganar es un regaño. ¿Qué le pasaba a Marta? Lo que muchas veces a nosotros nos pasa. ¿Qué nos pasa a nosotros? A veces perdemos el deleite o la pasión, el sabor de la comunión con Dios y al estudio de su palabra. Cuando nosotros dejamos lo más importante, la comunión y el estudio de su palabra, o sea, lo que podemos lograr es que seamos confrontados. Mire, la oración, si nosotros nos damos cuenta, la oración de Marta. Marta oró en el alma. Marta oró turbada, estresada, afanada, enojada, levantada contra el Señor, regañando a Dios. En las oraciones del alma nosotros queremos manipular a Dios, pelear con Dios, renegamos delante de Dios, maldecimos delante de Dios, menospreciamos a Dios, nos quejamos delante de Dios. Tú no estás conmigo, no me responde, tú no me escuchas. Mire, cuando nosotros estamos orando en la carne, son oraciones sin sentido, son oraciones sin propósito. Y estas oraciones nosotros muchas veces creemos que hemos pasado tiempo con el Señor y a veces solamente van 5 minutos, bostezamos. ¿Por qué? Porque no, hemos perdido, o sea, no estamos haciendo una oración en el espíritu, sino lo estamos haciendo en el alma. Lo espiritual no cabe el afán, no cabe la ansiedad. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso. Nos damos cuenta que a María, Marta se gana un regaño del Señor, pero María gana honra. La ofrenda de María y de Marta. La ofrenda de María fue oración, fue presencia, fue exaltación al Rey de Reyes. Ella aprovechó esa oportunidad del rey, que el rey no había llegado a su casa, le dio prioridad. El rey es primero, el rey es mío. María abrazó el reino. Ella aprovechó el tiempo. Nosotros debemos aprovechar el tiempo, darle todo lo que nosotros somos al Señor. María derramó ese perfume de nardo, dijo. María estaba a sus pies ungiéndolo. María, el perfume de nardo, su vida iba en ese perfume, la fragancia de su amor y el perfume de su humillación le dio prioridad al Señor. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos haga ministros María. María estuvo a los pies en su casa, a los pies del maestro,
María, cuando Lázaro murió, recibió al Señor a sus pies. Cuando Lázaro fue resucitado, que fue ungido en Betania, nosotros vemos que Marta estaba sirviendo al Señor también en la cocina ahí, le servía al Señor, y María estaba ungiendo los pies del Señor. ¿Cuál fue? Esa fue la ofrenda de María, ese perfume de nardo. Ella le dio en esa fragancia, o sea, iba todo ese amor que tenía por Jesús, por el Maestro. Pero la ofrenda de Marta es la comida, los platos, el arroz con leche, los dulces. Mire, si nosotros estamos en este reino, el reino de Dios, que el reino de Dios es gobierno, el reino de Dios es señorío, el reino de Dios es poder, el reino de Dios es espiritual. Si nosotros estamos obedeciendo al Señor, si nosotros estamos adorando al Señor, si nuestra prioridad es Jesús, si nuestra prioridad es el reino de los cielos, esa prioridad hará que atraiga la provisión hacia nosotros. Pero si esa provisión no llega, tenemos que analizar nuestra vida, porque si no llega es porque algo está mal, es porque el orden de prioridades los tenemos invertido, o es porque tenemos un desorden, ¿sí? Es porque tenemos un desorden. Tenemos que analizarnos. Si nosotros somos ministros Marta, si nosotros somos ministros María, pero si nosotros nos damos cuenta que estamos afanados, que estamos turbados, si nosotros nos damos cuenta que somos ministros Marta, pues tenemos que pedirle perdón al Señor, tenemos que volver al Señor. El Señor nos va a recibir como recibió el Hijo Pródigo. Cuando retornemos a Él, Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Él nos va a recibir como hijos. Él nos va a dar, esa posición que nosotros tenemos tan especial para Él. Pero tenemos que obedecer, tenemos que cambiar el orden de prioridades. A veces el orden de prioridades puede ser el teléfono. A veces no tenemos tiempo para el Señor. Entonces, si no tenemos tiempo para el Señor, es tiempo que empecemos a traer orden a nuestra vida. Mire, cuando en Hechos 6:1-7 también analizamos que los discípulos en un momento estuvieron como Marta, porque ellos se empezaron a preocupar por las viudas, ellos se empezaron a preocupar por atenderlas. Y después de que ellos se dieron cuenta que no podían ocupar el tiempo sirviendo en las mesas, cierto, ellos empezaron a servir a las mesas y descuidaron la oración y la palabra, y descuidaron la intimidad con Dios. Ellos empezaron a ocupar el tiempo sirviendo a las mesas, y ellos buscaron hombres llenos de la presencia del Espíritu Santo y volvieron a ocuparse de la palabra y de la oración. Cuando ellos volvieron a ocuparse de la palabra y la oración, señala en Hechos 6:7 que la iglesia estaba llena de la palabra y empezó a haber crecimiento. Si nosotros queremos que venga a nosotros las añadiduras, nosotros tenemos que volver a la oración. O sea, es clave para ser ministros María, es clave estar a los pies del Señor, es clave darle prioridad a lo de arriba, dejarnos de preocupar por lo de acá abajo, es darle prioridad a lo espiritual, es enamorarnos de Jesús, es deleitarnos con Jesús, es disfrutar de la presencia
con el Señor, es sentarnos a sus pies a escuchar su palabra. Y la palabra es el lenguaje del reino de los cielos. Esa es la palabra que nosotros debemos aprender. Debemos grabar versículos en nuestro corazón para que en el tiempo que se nos presenten dificultades, nosotros podamos echar mano y usarla. Es importante usar esas herramientas que son claves: la oración, la adoración y la lectura de la palabra. Si nosotros leemos en Apocalipsis, había una iglesia que habían perdido ese primer amor, y que fue la iglesia de Éfeso. Esa iglesia también estaba tan afanada, tan preocupada por tantas cosas, y resulta que el Señor le dijo que le iba a quitar el candelero, o sea, la presencia de Él iba a ser quitada. Entonces nosotros debemos darle el primer lugar a Dios. Dice la escritura en Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros no podemos ser como una persona que no conozca al Señor, que está dándole prioridad a lo de acá abajo, dándole prioridad a la comida. Nosotros tenemos que darle prioridad a la comida, pero a la comida espiritual. Entonces yo creo que hoy es un tiempo, en este tiempo que estamos pasando, nadie puede decir que no tiene tiempo para buscar el rostro del Señor. Nadie puede decir que no tiene tiempo para estar a los pies del Señor, porque estamos confinados, estamos en las casas, estamos con nuestra familia. Este es un tiempo maravilloso donde nosotros podemos empezar a hacer nuestro devocional, empezar el estudio de la palabra. El Señor a Josué 1:8 le dijo que estudiara, que meditara de día y de noche. Y la garantía de nosotros meditar de día y de noche y de hacer lo que dice la palabra, Dios nos está garantizando la provisión. Pero muchas veces nosotros hacemos las cosas al contrario. O sea, nosotros preferimos estar preocupados y afanados y tener el reino como algo secundario. Jesús no vino a decir que Él estableció iglesias. Jesús, desde que vino, su primer mensaje fue que el reino de los cielos se había acercado, y Él empezó a hablar del reino de los cielos. Nosotros, como ciudadanos del reino de los cielos, nosotros tenemos un rey, nosotros tenemos un lenguaje. Ese lenguaje es la palabra de Dios. Entonces yo debo, así como yo voy a un país y no me entienden el lenguaje que yo hablo, pues yo debo aprenderlo. Entonces yo debo aprender la palabra. La palabra es nuestro manual para que nosotros funcionemos bien. Entonces no tenemos que aprender cómo comportarnos, la manera de comportarnos, y aprender a obedecer los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios. Es maravilloso, o sea, estar en la presencia del Señor. Es maravilloso estar a los pies del Señor. Es maravilloso tener el orden de prioridad de manera correcta. Y el orden de prioridad es Dios, es estar en su presencia, es buscar su rostro, es amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Es agradarlo a Él con lo que hablamos, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con nuestras actitudes. Es maravilloso. De verdad que no podemos seguir perdiendo el tiempo detrás de las añadiduras. No podemos seguir preocupándonos por cosas secundarias, por el vestido y la comida. Preocupémonos por lo espiritual, por el vestido espiritual. Yo hoy quiero compartirte este mensaje, y de verdad quiero que tú hoy te identifiques como un ministro, o como un hijo de Dios, Marta, o como una hija de Dios, María. Y yo espero que este mensaje cambie el orden de prioridades que tú vienes trayendo en tu vida. Y quiero que te acerques a Jesús.
Jesús dice en su palabra que Él es la puerta. Y que es el que entrara por la puerta, Él es la puerta de las ovejas, y el que entra por la puerta de las ovejas será salvo y hallará pastos. Y dice que Él está tocando a tu puerta. El Señor Jesucristo está hoy tocando a tu puerta. Así como un día llegó a la casa de Zaqueo y le dijo: Zaqueo, es necesario que yo more en tu casa. Así hoy el Señor Jesús te está diciendo a ti que quiere morar en tu casa. Pero ¿cuál casa quiere morar el Señor Jesús? El Señor quiere morar en la casa de tu corazón. Quiere morar dentro de ti y quiere que le abras esa puerta. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta llamando. Y que si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará en Él, cenará con Él y Él con él, contigo. Entonces, ¿qué tienes que hacer hoy? Recibe, hoy te invito que le abras el corazón al Señor Jesucristo y que tú le puedas hoy invitar a vivir dentro de ti, pero también que le puedas invitar a vivir en tu casa. Y yo quiero hoy que tú hagas esa oración donde tú vas a decirle al Señor: Señor Jesucristo, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que moriste por mí y por el perdón de mis pecados en la cruz del Calvario. Hoy te pido, Señor, me perdones. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Te pido, Señor, que me selles con tu Santo Espíritu, Señor. Y te pido, Dios, que me tomes de la mano, Señor. Me indiques ese camino, Señor, de regreso al Padre, porque yo quiero retornar al Padre. Quiero que el Padre me dé esa posición de hijo, que me devuelva todo lo que perdí en el huerto del Edén, lo que perdió Adán y Eva, que me entregue, Señor, lo que Cristo adquirió en la cruz del Calvario, esa vida eterna, esa salvación, ese perdón de pecado, esa sanidad, esa libertad y esa justificación, porque fuimos justificados. Entonces hoy de verdad quiero que esta palabra, le pido al Señor que la grabes en tu corazón. Le pido al Señor que esa palabra empiece a dar fruto al 100%. Y le pido al Señor que esta palabra, de verdad, la hagas, seas hacedor de ella y no simplemente oidor. Yo te bendigo en esta noche, en el nombre de Jesús. Bendigo tu familia, bendigo tu entrada, tu salida. Y yo declaro que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas con cada uno de nosotros. Yo declaro que así como tú vas a ser una mujer, un varón, ministerio, María, y que así como María logró que su hermano Lázaro resucitara, yo sé que muchas cosas que están muertas en tu vida, de pronto que las ves perdidas, yo creo que el Señor las va a resucitar, pero las va a resucitar cuando tú le des el orden de prioridad al Señor Jesucristo. Bendigo mis amigos, todos los que se han conectado hoy. Bendigo a Marta, bendigo a mi primo Alcibiades Machado, te bendigo, primo. Bendigo a esa amada, mi amiga Katia del Rosario Manjarres, y al hermano Álvaro, los bendigo. Y sé que esto va a ser de gran bendición. Esta palabra que ha sido predicada hoy, y que puedas compartirla con muchas personas. Los bendigo y los dejo en las mejores manos, porque no podría dejarlos en otras manos más que en las del Señor Jesucristo. Ahí estamos seguros, ahí estamos confiados, ahí estamos tranquilos, ahí estamos en aguas de reposo. Mira, no tienes que buscar a nadie más. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Él es nuestro mayor anhelo, es nuestro mayor tesoro. Él es nuestro todo. Entonces les invito a ser hijos Marta, a ser ministros Marta, a ser líderes, a ser ministros María, a ser líderes María, a ser iglesia María, esa iglesia que siempre esté postrada a los pies del Señor, esa iglesia que busque el rostro del Señor, esa iglesia apasionada por lo de Dios, esa iglesia
que se deleita con el Señor más que con cualquier otra cosa, más que con un viaje, más que un baile, más que un carro, más que los vestidos, por muy costosos que sean, el calzado, o sea, no cambien nada, no cambien el orden de prioridad. Nuestra prioridad es el reino de los cielos, nuestra prioridad es el Padre, nuestra prioridad es Jesús, nuestra prioridad es el Espíritu Santo. De verdad te bendigo en el nombre de Jesús y espero que te haya ministrado y que te haya hablado con esta palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.